Bueno, pues gracias a Dios hemos terminado la serie pasada sobre el rapto, que creo que fue bastante interesante. Datos proféticos, cosas que muchas veces no estudiamos, quizá porque tenemos miedo, tenemos temor de interpretar inadecuadamente todo lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Pero es importante conocerla profundamente y eso se da con el tiempo y la buena voluntad que uno tenga para aprender la voluntad de Dios. En esta ocasión vamos a empezar otra serie que le hemos titulado El conflicto y su manejo. Toda la trama, o por decir una manera, todo lo que vamos a hablar está en torno a la persona y personalidad del rey David. Los conflictos que él vivió, todo esto, vamos a ir viendo en detalle algunos puntos sobresalientes en la cual son muy aplicativos para nuestra vida cotidiana. Quiero decirles que, antes de entrar al tema, que estoy muy contento de recibir noticias de lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo con nuestro trabajo de G316. Dios está entrando a diferentes países y es algo sorprendente, es algo maravilloso que esté sucediendo algo así tan grande con personas como nosotros. Realmente me siento muy feliz de saberlo. Hace unos días recibí unas grabaciones de oración que están haciendo los lunes en la Ciudad de México, los hermanos que están allá, y están orando y están mencionando el país o la persona y las personas que están ministrando en esos países. Nosotros tenemos el privilegio de ministrar en Finlandia con Silvia y Gyurki, que están ellos viviendo en aquella región. Todavía no tenemos una obra, pero ellos son nuestros contactos. Y estamos pensando por fe, creyendo por fe, que Dios va a levantar un trabajo tremendo allá en Finlandia y a partir de Finlandia a diferentes regiones de la parte norte de Europa, de diferentes lugares, que es un extremo, porque es muy difícil alcanzar, y gracias a Dios por estos medios. Por medio de esto podemos alcanzar hasta el rincón más distante del mundo. Ahí podemos llegar con la palabra del Señor. Así que unámonos a esta oración de estos hermanos de México. También los que están orando aquí en Monterrey los sábados, están orando los muchachos en la casa de Rubén. Bueno, también virtualmente por el momento. Rubén, mi hijo, se está orando también ahí. Hay reuniones de oración con Oscar, también Oscar Vázquez. Hay reuniones de oración con Ricardo Martínez también. Hay diferentes siervos de Dios que están trabajando aquí en Monterrey. Y Dios está haciendo maravillas también con nuestros antiguos hermanos con que inició la obra en Monterrey, con Silvestre Martínez también, otros hermanos que están trabajando. Pero de GT16, esto es lo que yo menciono como noticia, que estamos teniendo mucho éxito entrando a diferentes países, a diferentes regiones del mundo. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, para entrar en materia con la serie El conflicto y su manejo, el primer capítulo o primera sesión, o no sé cómo llamarle, el número 1 viene siendo el conflicto familiar. Vamos a hablar de la vida familiar del rey David. Entonces, dice el Salmo 21, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Se dice que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar. Esto lo saqué de Wikipedia. Todos vivimos en compañía de conflictos, no lo podemos evitar. Siempre es la dieta, los conflictos, los problemas, las dificultades, y se nos hacen muy difíciles, o al menos así parecen, y en algún momento de la vida
hemos experimentado conflictos dentro de la familia de cada uno. Desacuerdos con nuestros padres, discrepancias con nuestros hermanos y también nos acordamos de conflictos escolares con los compañeros de la escuela, choques con los profesores, conflictos matrimoniales porque no contábamos que debe haber espacio para los desacuerdos matrimoniales también, y diferencias de opinión, conflictos laborales en donde tenemos que lidiar todos los días con jefes o compañeros que nos parecen sumamente desagradables. ¿Y qué diremos de los conflictos en la iglesia? ¿No? Donde tú menos te lo esperas hay conflictos. Y es que en el mundo hay aflicción. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vas a vivir en conflictos. Pero Jesús dijo, confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el mundo normalmente está lleno de conflictos. No nos extrañen los conflictos. Todo el tiempo estamos en ellos, de una forma o de otra, y le llamamos enfermedades, le llamamos problemas económicos, laborales, le llamamos de diferentes maneras, pero son conflictos. Los conflictos pueden desalentar o reforzar el carácter. Todo depende de cómo manejamos el conflicto que nos ha tocado enfrentar. El conflicto puede producir madurez. Algunos prefieren huir, esconderse, para no tener que confrontarse con cualquier conflicto. Por supuesto, pues que eso no es una ayuda. Con frecuencia las esposas se quejan de que sus maridos ignoran la comunicación seria y que prefieren callarse, haciéndose los muertitos o de plano explotar. Otros, y son los más conocidos, tienen una tremenda capacidad para crear conflictos donde quiera que van. Convierten un lugar pacífico en un campo de batalla en segundos. Son amarranavajas, como les dicen. Los asuntos menores son calificados como grandes y cualquier espacio es pequeño para el desacuerdo. Son personas con gran amargura en sus corazones y tienen un ego tan inflado que necesitan crear discusiones para luego ganarles o ganarlas a cualquier costo. ¿Los conocen? ¿Los están recordando o están viviendo ya con ellos? ¿Se han enfrentado alguna vez con ellos? Toda fiesta se echa a perder con personas conflictivas, decimos. Esta serie tiene como centro de estudio los conflictos vivenciales del rey David desde mucho antes que fuera rey. Desde su juventud hasta su muerte, siempre vivió en conflictos. Nosotros vamos a aprender a raíz de los conflictos de él. David fue empujado al conflicto en el momento cuando se ofreció a luchar contra Goliat. Esta fue la batalla más fácil de su vida, fíjense, la más fácil, porque la ganó con una pedrada certera, una sola pedradita, nada más, una piedra pequeña. Nunca más pudo resolver un problema tan rápidamente como en esa ocasión. Su conflicto con Saúl, el rey, se prolongó por 10 años, y el que sostuvo con sus esposas, un conflicto tras conflicto, lo hizo objeto de ridículo público. El conflicto con sus hijos se convirtió en un escándalo nacional. También tuvo sus conflictos con Dios mismo. La intención de estos estudios es hacerle un seguimiento a la vida de David con el propósito de beneficiarnos de sus errores, de sus fracasos y aprender cómo manejar y cómo no manejar toda situación de conflicto. Con frecuencia pensamos que David fue superior
a otros siervos de Dios, pero probablemente aprendamos más de sus debilidades que de sus áreas fuertes. Aunque era poderoso en la batalla, era débil en la casa. Si bien escribió poesía que se elevó a los cielos, porque ustedes saben que el libro de los Salmos es un libro de poesía y canto, ¿no? Muchas veces dudó y estuvo deprimido. Aprenderemos que raras veces Dios nos aparta del conflicto y que por el contrario, más bien lo usa para producir madurez espiritual. Vamos juntos a investigar lo que Dios tiene para enseñarnos y comprender el porqué de los conflictos y cómo hacerle frente a través de los sufrimientos y formas de proceder de este amado siervo de Dios. Como bien lo dijo uno de los siervos de Dios en el cual yo me baso, Lutzer, el hermano Lutzer, a pesar de los fracasos notorios de David, dice, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque murió con su cuota de remordimientos, Dios mismo escribió su epitafio y le llamó mi siervo David. Esto está en 2 Samuel 3:18. Bueno, entrando en materia, esta primera parte, el conflicto familiar, la familia de David, la familia del papá de David, que es Isaí, está en 1 Samuel capítulo 16, en los primeros 13 versículos, del 1 al 13. Es imposible saber o predecir quién será poderosamente usado por Dios. Dios tiene sus propias razones para colocar gente improbable en los lugares más improbables. Nosotros tenemos ciertos parámetros para seleccionar a personas a quienes señalaríamos como los mejores para cumplir ciertos retos. Pero Dios piensa diferente, Él tiene otros parámetros. Así que nosotros regularmente nos guiamos con criterios de la apariencia exterior. La belleza, la estatura de una persona, la personalidad, una excelente voz, etc. Como lo dice el propio Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Pero quizás tú mismo te descalificas porque dices, hay otros mejores que yo. Esto sin duda, pero Dios tiene una comisión especial para ti y tienes que descubrirla y responder en obediencia. Cuando el Señor entregó la gran comisión, ¿qué sería lo primero que pensarían los discípulos? ¿Quién soy yo para tan grande comisión? ¿Qué es esto para tan grande obra? Realmente nosotros lo vemos como imposible, pues precisamente nuestro Dios es un Dios de lo imposible. El reto de Dios no es soltarte solo, sino que Él dice, todo poder me es dado a mí, en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo tengo todo el poder en los cielos y en la tierra, yo te mando a ti a que vayas. Por favor, no mires tus recursos porque son escasos para tan grande comisión. Pero si miras al que te ordenó, pero si miras al que te mandó al mandado, Él te está dotando de todo lo que requieras para cumplir su voluntad. La verdad es que la prueba es que si le preguntas al pastorcillo David, oye David, ¿tú te crees que realmente eres digno de tal llamamiento? Él te diría, bueno, yo nunca me imaginé que Dios me llamaría a ser rey de Israel. Hasta podría decir, por ejemplo, mis hermanos
son altos y guapos, y hasta con más talento que yo. Pero Dios lo convirtió a él, el niño pastor, rey de Israel. Probablemente a los ojos de sus hermanos les parecía insignificante, porque era el chiquito de la familia. Muchos hemos sido heridos por años, por haber sido medidos y comparados con el criterio de otros, de que otros son mejores que nosotros. Pero para el liderazgo o compromiso de dirección o servicio en algún lugar de eminencia, ni siquiera imaginárnoslo, que nosotros seamos llamados a estos lugares de eminencia, jamás, ni soñando. Y esto sucedió con David, porque ni siquiera fue invitado a la reunión familiar para recibir a Samuel, hombre importante en el reinado de Saúl, el profeta Samuel. Lo dejaron cuidando las ovejas. Los padres cometen un tremendo error cuando juzgan a sus hijos por las normas de la sociedad. Quizá la belleza sea el modelo más común, lo cual dice el doctor Dobson: nuestra cultura ve la belleza como la moneda de oro del valor humano. Con frecuencia, los padres caen en la trampa de prestarle más atención al niño atractivo, quien los hace sentir mejor. Por eso buscan una escuela que les dé estatus, aunque no dé calidad de educación escolar. Pero los otros niños sienten el dolor del rechazo porque el estatus de esa familia es superior. Y la depresión que viene de saber que sencillamente no dan la talla, eso es bastante doloroso. Como nuestra opinión de quiénes somos está determinada por aquellos que nos rodean, el niño que siente el rechazo de sus padres tendrá una carga emocional con la cual debe tratar el resto de su vida. Mientras se esfuerza por la integridad de esta misma, si la apariencia es la moneda de oro del valor humano, seguro que la inteligencia es la de plata. David sufrió debido al rechazo de su padre y de sus hermanos mayores. Ellos se ofendieron por su rápido ascenso a la fama de este insignificante hermanito, y hubieran preferido que este insignificante hermano permaneciera en el anonimato, allá en casa con las ovejas, a donde realmente pertenece, según su propia opinión. Pero vamos a ver los detalles. Miren, Dios, cuando vio que Saúl ya había fallado y que Saúl ya no iba a volver, aquí Dios empieza a hacer su plan, su proyecto, la búsqueda de un nuevo rey. Según leímos en la narración de 1 Samuel 16, cuando leemos, el rey Saúl había sido rechazado por Dios, quien ahora el Señor le decía a Samuel en el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Así que el anciano Samuel hizo planes para encontrar un nuevo rey y se dirigió a Belén. Saúl ya alucinaba por su paranoia, lleno de sospechas, de hostilidad. Incluso el piadoso profeta Samuel tenía mucho temor de ir a Belén, porque el rey podría descubrirlo y saber la verdadera razón de su misión. Así que el Señor, haciendo uso de su misericordia, le permitió a Samuel, como pretexto para su viaje, ofrecer un sacrificio cuando llegara a Belén.
1 Samuel 16:15. Pero después de que la multitud se dispersó, en privado cumplió con el verdadero propósito de su viaje. Isaí sintió orgullo cuando le dijeron que uno de sus hijos sería el próximo rey, pero no sabía cuál. Y de hecho pensó que sabía de antemano cuál de ellos sería solamente por el puro discernimiento personal, ¿no? Conforme a las normas que él tenía en su cabeza. Frecuentemente en el pasado, Samuel había juzgado el carácter de una persona por su apariencia, es decir, por su porte, estatura, personalidad, pensando que esta sería la forma de determinar cuál de los hijos había sido escogido por Dios. Uno a uno, los 7 jóvenes desfilaron delante del profeta Samuel con paso regio, tratando de impresionarlo. De manera natural, el mayor, Eliab, marchó primero. Quienes estudian las genealogías nos dicen que por lo regular los primogénitos son competitivos, autosuficientes, de voluntad firme y resultan buenos líderes. Probablemente Eliab llevaba una gruesa lanza para demostrar su bravura. Y confiado en que sería escogido, él marchó erguido, acentuando su majestuoso paso frente a Samuel. Incluso Samuel fue confundido, porque sí le impresionó. De cierto, delante de Jehová estás ungido. Eso fue lo que pensó él, Samuel. Yo creo que este es. Pero se fue, como decimos, con la finta, ¿no? De su gran personalidad, porte, estatura, ¿no? 1 Samuel 16:6. Pero cuando el anciano profeta guardó silencio y estuvo atento a la voz del Señor en su interior, escuchó palabras asombrosas como: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. ¿Por qué le dijo Dios esto a Samuel? Porque Samuel pensaba así. Pensaba que por los parámetros que él tenía en la cabeza, este era, por su gran personalidad. Pero el Señor dijo: no, este no es. El Todopoderoso estaba hablando en su interior. Yo lo desecho. Qué golpe para Eliab si se hubiera enterado de lo que Dios le hablaba a Samuel. Pero este líder orgulloso, Eliab, y naturalmente dotado, no iba fácilmente a aceptar una negativa. Iba a ser muy difícil. Pero bueno, pasemos al siguiente. El siguiente era Abinadab, quien marchó lentamente frente al profeta. Ya para este momento Samuel había aprendido a no sacar conclusiones apresuradas o prematuras. Así que esperó pacientemente la divina voz que le dijera quién era. ¿Es este, Señor? En el versículo 8 de 1 Samuel 16 dice: tampoco a este ha escogido Jehová. De igual manera, todos los 7 hijos de Isaí desfilaron frente a Samuel, completamente vestidos y armados. Sin embargo, sus semblantes, con actitud de reyes, no impresionaron al profeta, porque no impresionaron a Dios. Cada uno supo que había sido rechazado para la monarquía. No sé cómo luchó Samuel en su interior, porque él tenía estos conceptos bien firmes. Le impresionaba la estatura. Por eso dice la palabra que Saúl, el rey Saúl, que fue escogido por Dios, le impresionó a Samuel por la gran estatura.
Dice que era el más alto de todos el pueblo. Ahora, si nos vamos al principio de todo, porque ahí no contaba David, ahí David no estaba. David era el chiquito de la familia, el menor, como ahora decimos, el Benjamín de la casa. Samuel estaba confundido, pues asumió que todos los hijos de Isaías habían sido invitados a esta reunión especial, para escoger uno como rey. Ya habían desfilado los hijos de Isaí, parecía que todo había terminado, y Dios no confirmó a ninguno. Y esto dejó confundido a Samuel. Entonces, con toda y confusión, el profeta, por no haber respuesta de Dios, preguntó: a ver, Isaí, ¿son todos tus hijos? ¿Son todos los que tienes? Isaí respondió, como que lo había olvidado: bueno, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 1 Samuel 16:11. Por la respuesta que ofreció, observamos que David no era un hijo predilecto. Isaí había sido invitado de manera específica al sacrificio. Ya había traído a sus hijos, porque uno de ellos sería ungido como rey. 1 Samuel 16, 1 al 3. Da la impresión de que casi había olvidado que tenía otro hijo, el menor. Por eso no lo invitó, porque no le parecía significativo según sus parámetros. La excusa de David para no tener presente, de Isaí, para no tener presente a David, fue débil, porque ahí estaban los otros a quienes había podido confiar el cuidado de las ovejas. 1 Samuel 17:20. Probablemente no tenía grandes esperanzas para ese muchacho. Probablemente David ya había experimentado en diversas ocasiones el ser excluido para participar en los grandes eventos de la familia, y lo confinaban para que apacentara las ovejas, mientras sus hermanos mayores participaban en diversas aventuras. O sea, como se conoce el tiempo de hoy, este término, bullying, hacer diferencias. A pesar de todo lo extraño que pareciera la solicitud, David fue traído ante el anciano profeta. Podemos creer que David tuvo una sorpresa agradable, porque en verdad pudo haber pensado que por fin me han extrañado en esta reunión familiar, no más falto yo. Y cuando lo llamaron, se puso feliz de que lo llamaron a la reunión familiar donde siempre había sido excluido. Él ni tenía la menor idea de lo que le estaba pasando ahí. Apenas podía creerlo cuando le dijeron que Samuel estaba allí buscando un nuevo rey para ungirlo. David era atractivo, pero no se veía con la personalidad imponente de un rey. En 1 Samuel 16, 12 y 13 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién se hubiera imaginado que el marginado era el escogido de Dios para ser rey? Samuel estuvo tan seguro de que este era el indicado, como lo estuvo tan seguro que los otros no lo eran. Así que Samuel estuvo tan seguro de ello que inmediatamente tomó el cuerno, lo destapó y lo ungió con aceite, con ese aceite. La palabra ungir significa investir, coronar. Así que delante de sus hermanos lo hizo, y el aceite corrió desde la cabeza hasta los hombros de David.
Y David, para ese tiempo, solo tenía 15 años de edad. David, el pequeño de la familia, ese pequeño, fue el ungido en medio de sus hermanos. No lo podían creer sus hermanos, ni tampoco Isaí. No podían salir de su asombro, pues para ellos y su padre Isaí, David no reunía las condiciones para un perfil que supuestamente se demandaría. Sus atractivos y bien dotados hermanos estaban heridos, lastimados en su orgullo. Ganó el premio quienes menos se imaginaban. Como podemos imaginarlo, David sentía profundamente el rechazo de sus hermanos. Quizá le había calado a más de lo que nos imaginamos. Aún durante los últimos años de su vida, luchó con la indiferencia de su familia. Como adulto escribiría en aquel Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. El conflicto entre su familia nunca salió de su mente. David estaba lejos de ser perfecto. De hecho, con frecuencia se le recuerda por sus notorias debilidades. Sin embargo, fue usado por Dios, a pesar de esas faltas, porque Dios necesitaba un hombre con el corazón quebrantado para enseñarle a las futuras generaciones cómo ser consolados en medio del conflicto, en medio de sus dolores. David fue usado por Dios, no a pesar de sus debilidades, sino precisamente por ellas. ¿Cómo podía Dios mostrar su gracia de mejor manera que manifestando su poder en las vidas de aquellos que tienen las más profundas necesidades? Si solo miráramos las áreas fuertes de David, no veríamos la gracia de Dios. ¿Qué clase de corazón tenía David que atrajo la atención del Todopoderoso? ¿Por qué David y no Eliab? Déjeme contestar esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque David tenía un corazón de pastor. Leemos en el Salmo 78, 70 al 72 lo siguiente. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Sencillamente David fue promovido de un pastoreo a otro. Tomó lo que aprendió en los campos y lo aplicó al liderazgo. David luchó varias veces con fieras en el desierto para rescatar una oveja. Debido a la fidelidad de David con los corderos, finalmente Dios le haría el pastor de muchos corderos de la casa de Israel, su pueblo. 1000 años después aparecía otro pastor, nacido cerca de donde David había sido ungido. Por supuesto, entonces Belén sería conocida como la ciudad de David, el pueblo donde una virgen pasaría la noche y daría a luz un hijo, Jesús. Él era el buen pastor y quien finalmente actuaría de manera voluntaria para poner su vida por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y este es Jesús. Bueno, ¿cuántos de nosotros somos tan confiables y estamos contentos de ser fieles aun cuando nadie nos está mirando? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos? Si se podía confiar en David para cuidar las ovejas, Dios sabía que podía confiarle el cuidado también de los hombres. La fidelidad apacentando, ¿no? O sea, en el campo. Déjeme decir, apacentando significa alimentando o cuidando.
fue esta fidelidad transferida al palacio. Ahora, ¿por qué también? Porque tenía un corazón humilde. David tenía un corazón sencillo. David entendió el precepto que años más tarde sería escrito en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 5:6, que dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. David no la vio fácil, pero tuvo que sufrir persecución de parte del rey Saúl, que todavía estaba en el trono. Fue un tiempo de prueba, de gran conflicto, hasta el punto de que se empezó a desanimar en algún momento. Por ahora todo lo que David necesitaba saber era que si Dios le había escogido para ser rey, a él le correspondía cumplir su palabra. Dios tenía la capacidad de estar cerca de David tanto en las sombras como en la luz. En todo momento está el Señor con los creyentes. Tuvieron que pasar 14 años de espera antes de que David fuera coronado por fin públicamente. Esos años de presión emocional eran necesarios para que fortaleciera su relación con Dios. David aprendería que lo que hacemos mientras estamos esperando es tan importante para Dios como aquello por lo cual esperamos. También porque David tenía un corazón de siervo. 2 años después de que David había sido ungido, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice la palabra en 1 Samuel 16:14, y le atormentaba, dice, un espíritu malo de parte de Jehová. David fue a la corte del rey y usó su talento como músico para calmar el delirio de Saúl y aliviar su depresión. Aparentemente, el espíritu malo retrocedía ante los himnos de alabanza que David tocaba en honor del Señor Jehová. Y aún hoy, los espíritus demoníacos retroceden, huyen, se apartan frente a los himnos de alabanza que son cantados para la gloria de Dios. David también se convirtió en el escudero de Saúl. Aunque ya había sido investido, ungido como rey, no quería protagonizar, sino servir desde atrás, desde la segunda fila. Tenía que ser un siervo para servir. De hecho, aquellos que no pueden servir, no pueden liderar, no pueden ser líderes. David nunca olvidó de quién era el reino. Emilio Anderud, mi maestro de la Biblia, dijo un día: si quieres ser un líder, es mejor que no lo pidas. Es mejor que no lo desees. Y déjale al Señor que te llame cuando Él quiera. Tozer dijo: los mejores líderes son reclutados por Dios y quienes aspiran a esa posición. Ahora, ¿por qué David? Bueno, porque David tenía un corazón adorador. David, con todas sus faltas, encontró satisfacción en su relación con Dios. David experimentó mucho dolor, un dolor que lo empujaría a los brazos de Dios. Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si lees los salmos de David, te convencerás de que él alcanzó los niveles más altos de adoración y gratitud a Dios. Precisamente durante los días en los niveles más altos en que se encontraba. Y aquel gran filósofo británico, C.S. Lewis, dijo que Dios es el único que todo lo satisface.
Muy pocos han aprendido que Dios es suficiente a la hora de enfrentar una necesidad o cualquier conflicto. Ahora, ¿por qué razón también fue escogido David? Bueno, porque David tenía un corazón perdonador. Muchos recordamos a David por el adulterio con Betsabé y por haber mandado a la muerte a Urías, su esposo, intentando ocultar así su pecado. Aunque las consecuencias de esas acciones lo atormentaron hasta el día de su muerte, la otra cara de la moneda nos dice que experimentó la bienaventuranza del perdón. Cuando David confesó su pecado delante del Señor, fue limpio, purificado, perdonado y restaurado. Le ofreció a Dios su corazón quebrantado, y el Señor unió de nuevo los pedazos de su alma herida. Somos tentados a juzgar a los demás por la apariencia. Aquellos que no encajan en nuestros criterios están perdidos, olvidados en la masa. Dios quiere que veamos más allá de tales características superficiales. Él espera que entendamos que la verdadera persona está adentro en el corazón. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. A veces nos parece que Dios pusiera su mano sobre la persona equivocada, escogiendo a quienes serían considerados los más incapaces de tener éxito, elevándolos a una posición de responsabilidad. 1 Corintios 1, 26 al 29 lo dice. Así que no podemos predecir a quién escogerá Dios para posiciones de responsabilidad. Él toma a quienes están en las sombras y los trae a la luz. A alguien cuya familia considera un fracaso e inscribe su nombre en el libro de la vida. Los más bajos son exaltados y los poderosos humillados. Dice el Salmo 113, 7 al 11, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Si tú has sido rechazado por la familia, o sientes que Dios te ha olvidado porque otros son escogidos para privilegios especiales, deja que Dios te ame. Y debes reconocerlo, que siempre lo ha hecho. Tú fuiste escogido para salvación. Aprende a descansar en Él. Echa tus cargas sobre Jesucristo y aprende a obedecer todo lo que Él te demande. El Señor en tu vida debe ser grande y tú menguar para que sea el mayor. Todo mandamiento grande o pequeño, cualquiera que sea su orden, cualquiera que sea su mandamiento, gózate haciendo la voluntad de Dios. No olvides nunca que Dios te ama y te invita a descansar. Venid a mí y descansad, dice el Señor. Déjenme leerles Lucas 10, 21 y 22. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto que leí está en Mateo 11, 25 al 30. Y su paralelo está en Lucas 10, 21 y 22, aunque no todo. Esta es la parte final de lo que estoy compartiendo.
Y quiero decirte que realmente la gente más indigna, la gente que menos te imagines, nos darán una tremenda sorpresa. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Un día Jesús estaba compartiendo con unos hombres conocidos como pecadores, como publicanos. Lo peor de la sociedad estaba ahí con Jesús. Y Jesús compartiendo con ellos, cenando con ellos. Y los fariseos, los de la alta religiosidad, ¿no? Ellos estaban mirándolo y dijeron, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el mejor título para Jesús, el que recibe a los pecadores. ¿Sabías tú que lo único que recibe Dios son pecadores para el arrepentimiento? ¿Sabes por qué Dios llama a los pecadores? Porque toda la humanidad está en pecado. Nos llamó a todos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos al mismo tiempo se desviaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Este es un llamado a los pecadores. Que entiendan que así como el menospreciado David, al que le hacían bullying por ser el insignificante, el menor de la familia, Dios lo exaltó a su tiempo. Tú puedes ver y preguntarte a ti mismo, pues, ¿qué cualidades externas observó Dios en David como para exaltarlo así? Cuando había aquellos impresionantes hermanos fortachones, altos, es algo impresionante. Es más, ¿por qué nos llamó a ti y a mí a la salvación? Insignificantes, gente que no vale la pena. Es impresionante. Yo me gozo mucho de saber que alguien que no vale la pena como yo, Dios lo haya exaltado y llevarlo a los cielos. Es algo maravilloso. No cabe en mi cabeza. Porque si yo reviso mi vida para encontrar la respuesta a la pregunta, ¿por qué crees, Rubén, que Dios te ama? No encuentro ninguna respuesta clara. No encuentro por qué me ama Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único, a su unigénito, para morir, ser sacrificado. Y que por creer en Él y por aceptarlo a Él, nosotros seamos exaltados a su gloria. ¿Lo merecemos? No. Mira, sinceramente, honestamente, si merecemos algo, es el infierno. Pero Jesús cambió todo al venir a nuestro corazón. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres de una vez por todas tener esta feliz experiencia de ser salvo, de ser perdonado y ser exaltado a la gloria de Dios? Esta es tu oportunidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque aprendemos de este personaje bíblico, tu hijo David, de sus debilidades, de los menosprecios que sufrió, de la vida de conflicto familiar que sufrió. Nosotros estamos aprendiendo, porque él tenía un corazón para Dios, tenía un corazón de pastor, de siervo. Era un hombre que le gustaba servir, que le gustaba adorar,
que le gustaba alabar tu santo nombre. Porque sabemos, Señor, que la verdadera alabanza es precisamente salvar pecadores. Úsanos para eso, Señor, porque somos tuyos, que en otro tiempo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos, separados de Dios, pero tú nos atrajiste con tu lazo de amor. Quiero pedirte por todos los que están en este momento conectados, que este sea un domingo especial para ellos, donde hallaron, donde alcanzaron salvación eterna. Señor, no permitas que se pase el tiempo y que estén posponiendo y posponiendo la entrega. Amigos, este es el momento para orar así. Dios, te entrego mi vida total e incondicionalmente a ti y solo a ti, sin que nadie me empuje, sin que nadie me esté tratando de coaccionar. Yo voluntariamente, con mi capacidad, me entrego a ti, Señor. Te recibo como mi Salvador personal, así como tú me recibes a tu familia. Te doy gracias. Amén. Eso es todo lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Y que el Espíritu Santo confirme la oración que hiciste, para que tu nombre por fin quede anotado en el libro de la vida. No te pierdas esta oportunidad. Los tiempos son malos. Cada día serán peores. Dios te bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Oremos por esto y compartámoslo a todos los que querramos. Hasta luego.